Hola, amigos televidentes de Coloquio Cultural, ahora en TV. Sábado, 11 de la noche, estamos ustedes, José Antonio Torres, para conversar sobre el tema, analizar temas de interés nacional, todo lo que tiene que ver con el acontecer político, cultural, económico y a veces deportivo, porque partiendo del criterio de que cultura es todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Coloquio Cultural, sábado 11 de la noche en Ahora TV. Mire, volvemos de nuevo a tocar el tema del comercio chino. Muchos países cometen el error, muchos gobiernos, o a veces son políticas ya de Estado, que para lograr inversión extranjera, se olvidan de algunos aspectos que al final del camino terminan perjudicando la producción de ese país o terminan perjudicando el desarrollo, estancando el desarrollo. El desarrollo de un país no se debe medir por la inversión extranjera, porque hay inversiones en lo que queda es muy poco. Y tenemos ejemplos. Nosotros decimos, un ejemplo, ¿qué nos queda del turismo a un país? Usted explota sus recursos naturales. Usted cede sus playas, su bosque. El gobierno hace inversiones cuantiosas. Ahí está Bahía de las Águilas, más todo lo que se ha hecho en el este. Pero a República Dominicana como país, ¿qué le queda? Pónganse en el ejemplo de la minería. Otro ejemplo. Cedemos nuestros recursos naturales, nuestro oro, nuestro níquel, ferroníquel, nuestros minerales a empresas extranjeras. ¿Y qué nos queda cuando se van? A las comunidades. Las comunidades mineras en toda parte del mundo terminan siendo las más pobres. Porque los recursos son expatriados por las empresas extranjeras, se lo envían a sus países de orígenes y la otra parte la pagan al Estado, pero el Estado la invierte en las grandes urbes. O sea, a las comunidades le queda poco, a veces nada. Eso está pasando con el comercio chino aquí. Aquí China llegó un momento, creo que todavía está así, que tiene y no encuentra qué hacer con el dinero. Oigan, cosa extraña, ¿verdad? Usted ve eso y se asombra. Pero la realidad es que en China, sí, en China hay demasiado dinero. Y entonces, ¿qué es lo que han decidido? Expandir a todo el planeta. Entonces, ¿a quiénes le conviene más? Bueno, agarran y toman América Latina, una región pobre, toman también África. En África tienen grandes inversiones y se apropian de esos mercados, generalmente con productos de mala calidad, aunque a bajo precio, pero afectan el comercio de esas naciones. Aquí tenemos un boom de comercio chino. Usted se asombra, usted que es la Duarte, Obando, y algunas ciudades, la edificación más grande que hay en muchas ciudades ya pertenece a empresas chinas. No estamos en contra de la inversión extranjera, pero hay datos interesantísimos sobre eso. Por ejemplo, ¿qué dice la Federación de Comerciantes? Que es un dato que puede verse exagerado, pero que llama la atención y debe obligar al gobierno a investigar eso. Dice que el 95% del comercio chino opera de manera irregular en República Dominicana. Y usted puede comprobarlo. Vaya a una empresa, vaya a un comercio chino de eso, compre lo que usted quiera y pídale una factura, un comprobante fiscal. Difícilmente se la den, porque son evasores de impuestos. Y el Estado lo sabe y lo permite
bajo el argumento de que son inversiones extranjeras que se están instalando en el país, pero no nos están dejando nada. Si vamos en términos de ese comercio chino, en términos de empleos, ¿cuánto empleo generan, señores? Los almacenes de ese comercio chino están todos llenos de haitianos indocumentados, a los que le pagan la mitad de lo que deben pagarle a un dominicano. Entonces, es una violación a la ley usted emplear indocumentados. Pero además de eso, hay un alto porcentaje de chinos en esos comercios. Son los que manejan la parte administrativa, en muchas partes las cajas, eso manejan lo que tiene que ver con el dinero. Los chinos son medio cuidadosos con sus cuartos. Entonces, eso también entra en la República Dominicana con visado de turismo y se quedan aquí. Y otra parte tienen también un grupo importante de venezolanos, especialmente mujeres, como vendedoras en los comercios. Entonces, el comercio chino no le está generando el pago de impuestos al Estado dominicano. No le está generando empleo al país. ¿Por qué? Porque una parte importante de esos trabajadores que ellos tienen son chinos ilegales. Otra parte son haitianos indocumentados. Y el personal de dominicano es mínimo. No importan las grandes inversiones que hagan. Eso hay que regularizarlo. O sea, usted no puede permitir que en el país, porque sultano o fulano venga, invierta $1.000 millones, usted dejarlo hacerlo que le dé la gana. Eso no puede ser así. Los estados tienen que cumplir. Por ejemplo, si los comerciantes dominicanos tienen que cumplir con una serie de normativas, ¿por qué no puede cumplirlo el comerciante extranjero? Aquí una vez hubo problemas con eso, con las inversiones coreanas. Ustedes recuerdan, especialmente en zona franca, los coreanos hasta golpes le daban a los empleados dominicanos. Y eso hubo que intervenir. Incluso muchas empresas coreanas tuvieron que abandonar el país, especialmente del área textil, que operaban en zonas francas. Ahora tenemos este problema. Es alarmante y ojalá que las autoridades tomen en cuenta con tiempo antes de que ese problema se convierta en una situación mayor en la que tengan que intervenir el Estado dominicano frente al Estado chino. Porque el gobierno chino va a defender sus ciudadanos, va a defender los intereses de sus comerciantes, de sus empresarios. Y es lo más lógico. Ahora, el Estado dominicano tiene que hacerlo entender que se van a instalar en el país y tienen que cumplir con toda la normativa del Código Laboral. Tienen que cumplir con eso. Señores, son inversiones cuantiosas, millonarias, de miles de millones de dólares, la que está haciendo el comercio chino, y eso no es malo, siempre que se hagan parado en el marco de lo que establecen las leyes, sin perjudicar a los inversionistas dominicanos, por supuesto. No es un problema de libre competencia ni de libre mercado, no. Porque el problema del libre mercado, ok, si todos vamos a vender asuntos ferreteros, vamos a vender asuntos ferreteros, pero todo el mundo tiene que cumplir con el pago de salario mínimo, todo el mundo tiene que cumplir con el 80-20, que dice la ley. O sea, usted tiene que tener en su negocio 80% de su personal tiene que ser dominicano. Y el otro 20%, si tiene que ser extranjero, tiene que disponer de todo, tiene que tener su documentación al día. Tiene que ser un extranjero que tenga residencia dominicana o que tenga un permiso de trabajo en República Dominicana. O sea, ese 20% usted no puede emplearlo de manera, buscar 20 indocumentados por cada 80 dominicanos. No.
extranjeros, pero extranjeros estén en condiciones migratorias regulares. Y ese tema va a seguir en el tapete. Va a seguir en el tapete. El mismo ministro de Trabajo, señores, Eddie Olivares, visitó, creo, un complejo en Guerra o San Luis, por ahí, donde todos los empleados eran haitianos. Y encima de eso, lo tenían trabajando en condiciones infrahumanas. No habían baño, estaban en galpones de alucín. Usted se imagina trabajar en galpones de alucín en verano en un país donde la temperatura supera los 35 grados de calor. Sin aire acondicionado. Oye, eso es una tortura. Pero son indocumentados, así como los dominicanos cuando van a Estados Unidos o cualquier nación europea a hacer labores como indocumentados, pues generalmente no les importa las condiciones en las que tengan que hacer el trabajo. Lo importante para ellos es tener la oportunidad de ganar un poco de dinero. Entonces, eso está pasando aquí y está pasando en muchas empresas de chinos que no están pagando los impuestos, que están violando las normativas laborales, que están perjudicando a los comerciantes y a los empresarios dominicanos. Nada más calcule cuántas empresas ligadas al sector ferretero han quebrado en el país desde que se instalaron los chinos. Claro, porque no es lo mismo si un dominicano vende en un negocio 100 millones de pesos al año, lo primero que tiene que disponer son 18 millones para el pago de ITEVI. Y los chinos pagan ITEVI. ¿Cómo usted lo sabe? No hay ningún tipo de control. Y después, ese 10% de impuestos sobre la renta. ¿Cómo usted mide las ganancias, los beneficios de las empresas chinas? ¿Tienen algún registro? ¿Por qué no aceptan los chinos pago con tarjeta de crédito? ¿Por qué en muchos de ellos mejor no te venden si tienen que darte una factura, un comprobante fiscal? Bueno, no pueden darte un comprobante fiscal porque no pagan impuestos. No te aceptan pago con tarjeta de crédito porque no pagan impuestos. Y eso se lo estamos permitiendo bajo el argumento de que son inversiones extranjeras que hay que protegerlas. Sí, estoy de acuerdo, hay que proteger la inversión extranjera, siempre que no perjudique ni la flora, ni la fauna, ni a las empresas que ya están instaladas en el país. La inversión extranjera bienvenida sea, siempre que cumpla con las normativas establecidas en el país, en lo que tiene que ver con el Código Tributario y en lo que tiene que ver con el empleo de manos de obra. Siempre que cumpla con esas dos normativas, bienvenida sea la inversión extranjera. Pero no es una inversión medalaganaria. No puede ser una inversión sencillamente de dinero, sin ningún control. Eso no puede ser. Porque entonces, ¿qué clase de país estamos armando? ¿De qué institucionalidad podemos hablar? Cuando alguien pueda decirte, pero ve a la República Dominicana, tú llevas 100 millones de dólares y haces lo que te dé la gana. No podemos convertirnos en el país de lo que me dé la gana. No. Las normativas deben cumplirse. Esta denuncia de la Federación de Comerciantes es más seria de lo que ustedes se imaginan, porque todavía hay tiempo de estamos a tiempo de ponerle control a eso.
presidente Abinader debe enfocarse, los funcionarios del sector, de ese sector, deben enfocarse en eso, en que ese comercio cumpla con el pago de salarios mínimos, cumpla con el otorgamiento de vacaciones, cumpla con el horario de trabajo de 8 horas diarias, como establece el código, con el pago de prestaciones, cumpla con el pago de salario mínimo, con periodo de vacaciones y con su pago, con el pago de ITEVIS, con el pago de impuestos sobre la renta. O sea, tiene que cumplir porque le estamos dando las facilidades. República Dominicana le está dando el espacio, le está dando el mercado. Miren, ahí tienen un mercado de 10 millones de personas. Y si muchas de esas mercancías también, muchas de esas empresas o comercios de Haití, se suple de aquí, de comercio de los chinos que están aquí en República Dominicana. Entonces, te estamos dando un mercado de 20 millones de habitantes. O sea, un mercado de 20 millones de clientes. 10 millones en el lado haitiano, 10 millones de este lado. Por Dios, pero paga los impuestos al menos. Señores, vamos a una pausa y en breve regresamos con ustedes aquí en Coloquio Cultural.